Me hizo sentir cosas que nunca había sentido, y no me arrepiento. Suena terrible, lo sé. Pero si voy a contarte esta historia, lo haré sin filtros, sin pretender ser la víctima o esconderme detrás de excusas baratas. No soy la buena del cuento. Tampoco soy la villana, soy simplemente humana. Mi nombre es Lorena, tengo 29 años y hasta hace poco, vivía lo que muchos llamarían una relación estable. Tenía un novio, Marcos, con quien llevaba casi 4 años. Vivíamos juntos, teníamos planes de casarnos, de comprar un terreno en las afueras de la ciudad, adoptar un perro. Lo típico, lo que se supone que debe darte felicidad. Pero si te soy sincera, hacía mucho que no sentía nada. No emoción, no deseo, no nerviosismo al verlo llegar a casa. Lo amaba, o al menos eso creía. Pero me había acostumbrado a nuestra rutina como quien se acostumbra al insomnio. Sabes que te está haciendo daño, pero igual lo aceptas. Y entonces apareció él. Julián. El mejor amigo de Marcos desde la secundaria. Ese tipo relajado, divertido, con sonrisa de niño travieso y mirada de quien sabe más de lo que dice. Siempre estuvo ahí, como una figura secundaria en mi vida. Hasta que dejó de serlo. Todo comenzó una noche cualquiera, en la que Marcos se quedó trabajando hasta tarde. Julián vino a dejar unas herramientas que le había prestado, y terminamos sentados en el sofá, bebiendo vino, hablando de tonterías, hasta que la conversación cambió de rumbo. ¿Estás feliz, Lore? Me preguntó de repente, así, sin anestesia. No supe qué responder. Y cuando no sabes qué decir, tu silencio grita más fuerte que tus palabras. Él me miró con esa intensidad que desarma, y dijo algo que aún retumba en mi cabeza. Y tú no naciste para vivir en piloto automático. Y no sé cómo ni por qué, pero en ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi conciencia. Nos besamos. Y fue un beso diferente a cualquiera que había recibido. No tenía prisa, no buscaba una meta. Era un beso que exploraba, que me tocaba el alma. Después de eso, todo cambió. Nos vimos en secreto, al principio por casualidad, luego porque lo necesitábamos. Porque yo lo necesitaba. Cada encuentro era un redescubrimiento de mí misma. No era solo sexo, era conexión. Risa. Entrega. Libertad. Sentirme deseada, escuchada, valorada, era como despertar de un largo letargo. Sí, le fui infiel a Marcos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me sentí culpable. Me sentí poderosa. Me sentí yo. Mis amigas dicen que estoy loca, que debería confesarle todo a Marcos, que debería cortar con Julián, pero no entienden. Nadie entiende lo que es tener todo lo correcto y aún así sentirse vacía. Y de pronto, encontrar a alguien que te ve como tú ya no te ves. Que no te necesita perfecta, solo honesta. A veces me despierto a mitad de la noche, con él a mi lado, y me pregunto en qué momento crucé esa línea. Y la respuesta siempre es la misma, el día en que decidí que merecía algo más que conformarme. Y aquí estoy ahora. Viviendo una doble vida. Una versión para el mundo, y otra para mí misma. ¿Hasta cuándo podré sostener esto? No lo sé. Pero sí sé algo. Julián me hizo sentir cosas que nunca había sentido. Y por eso, por primera vez en mi vida, no me arrepiento de haberlo elegido, aunque haya sido en la sombra. No sé en qué momento exactamente comencé a justificar lo que hacía. Supongo que cuando algo te da tanto placer, tanto sentido de identidad, tu mente empieza a inventar razones para que parezca correcto. Julián se había convertido en mi escape, en mi secreto más delicioso, pero también en una obsesión. Cada vez que lo veía, era como una dosis de algo que no sabía que necesitaba. Lo miraba y me sentía viva. Lo tocaba y me sentía poderosa. Pero en mi otra vida, con Marcos, la culpa comenzaba a asomarse. No por lo que hacía, sino por lo que fingía. Por lo que él no sabía y no merecía vivir. Una tarde, mientras Marcos preparaba la cena y hablaba sobre la idea de hacer un viaje juntos, yo no podía dejar de pensar en la última vez que estuve con Julián.
en cómo me sujetó por la cintura mientras me decía al oído que nunca había sentido algo así con nadie. Y por dentro, me estremecí. No por la confesión, sino por cómo me hizo sentir, especial. Única. ¿Qué estás escuchando? Me dijo Marcos desde la cocina. Sí, claro, lo del viaje, respondí, sonriendo por inercia. Él sonrió también. Un reflejo. Los dos actuando como si aún estuviéramos en la misma página. Esa noche, después de cenar, me encerré en el baño con el celular. Julián me había enviado una nota de voz. Tenía miedo de escucharla con Marcos cerca, pero la tentación pudo más. La reproduje con volumen bajo, temblando. Elore, no puedo seguir viéndote a escondidas. Necesito más. Necesito tenerte sin miedo. Decidí que me voy del país en 2 meses. Pero si tú me dices que sí, me quedo. Me quedo solo por ti. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me delataba. Era la primera vez que él ponía algo real sobre la mesa. Algo definitivo. Esa noche no dormí. Me giré 1000 veces en la cama, con Marcos al lado, roncando suavemente, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Porque yo ya lo sabía, no iba a dejar de ver a Julián. No podía. Pero tampoco sabía si podía soltar todo lo demás. En los días siguientes, Julián me evitó. Me respondió poco. Me mandó una sola palabra, decide. Y mientras más pasaban las horas, más notaba los detalles que antes ignoraba, como Marcos me hablaba sin mirarme a los ojos, como ya no me tocaba como antes, como yo también lo había dejado de buscar. Habíamos dejado de elegirnos mucho antes de que yo cruzara la línea. Una semana después, Julián me citó en un parque. Cuando llegué, él estaba de pie, con las manos en los bolsillos y una mirada distinta. Más fría. Alore, no voy a esperarte para siempre. Lo que tú me haces sentir no lo había vivido nunca, pero no quiero seguir siendo tu sombra. Yo tampoco quiero eso, le dije, con un nudo en la garganta. Nos besamos. Un beso largo, amargo, con sabor a despedida, pero también a desafío. Porque en el fondo, ambos sabíamos que esto no había terminado. Que aún había mucho por desatar. Cuando volví a casa esa noche, Marcos estaba sentado en el sofá, con mi celular en la mano. Lo había desbloqueado. ¿Quién es Julián?, preguntó, sin levantar la voz. Y ahí se detuvo mi mundo. Pero no sentí miedo. Ni siquiera culpa. Sentí liberación. Y fue en ese instante cuando supe que esta historia no había llegado a su fin. Apenas estaba comenzando. El silencio fue eterno. Ni gritos, ni reproches. Solo ese nombre flotando en el aire como una sentencia, Julián. Marcos me miraba como si estuviera viendo a una completa desconocida. Yo, en cambio, sentía una calma que no entendía. Quizás porque ya me había enfrentado 1000 veces a esa escena en mi cabeza. Solo que en mis versiones, él lloraba. O me insultaba. Pero no, solo estaba ahí, en shock. ¿Desde cuándo?, preguntó. Su voz era baja, tensa, contenida. Hace unos meses, respondí, sin rodeos. ¿Lo amas? Esa sí fue una pregunta difícil. Me tomó segundos eternos contestar. No lo sé. Pero me hace sentir viva. Y eso no lo sentía contigo hace mucho. Marcos tragó saliva. Su rostro estaba rojo, pero no dijo nada más. Solo se levantó, dejó el celular sobre la mesa, y se encerró en el cuarto. Lo escuché llorar. Y no voy a mentirte, me dolió. Pero no me arrepentí. Los días siguientes fueron una tortura. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como dos fantasmas que se ignoran. Yo pensaba en Julián a cada rato. Le escribí. Le conté lo que pasó. Me dijo que quería verme. Nos encontramos en su departamento. Apenas abrí la puerta, me abrazó con fuerza. Me besó como si no hubiera un mañana. ¿Ya tomaste una decisión?, me susurró.
Y esta vez no dudé. Sí. Quiero estar contigo. No sabía si hablaba por impulso, por miedo a perderlo, o porque realmente lo sentía. Pero lo dije. Y vi en sus ojos esa chispa que me enamoró desde el principio. Esa noche fue distinta a todas. Fue más suave. Más íntima. No solo hicimos el amor. Hablamos durante horas. Sobre nuestros miedos. Nuestras heridas. Lo que esperábamos del otro. Pero lo que no sabía es que Marcos no se iba a quedar quieto. Unos días después, recibí una llamada de mi madre. ¿Qué hiciste, Lorena? Marcos vino a verme, me contó todo. Que estás loca. ¿Cómo puedes dejar a un hombre como él por un capricho? Me temblaron las piernas. Ahora todo estaba saliendo a la luz. Mis padres. Su familia. Nuestros amigos. Nadie entendía. Todos me veían como la mala. La que arruinó una relación perfecta. Y en medio de ese caos, apareció otra sombra. Julián tenía un pasado que yo no conocía. Una mujer. Una historia que aún no había terminado del todo. La mujer del pasado de Julián se llamaba Renata. Su nombre apareció en mi vida como una tormenta. Primero en una foto antigua que encontré entre sus cosas, luego en una llamada que él contestó en mi presencia, con un nerviosismo que no pude ignorar. No puedo hablar ahora, dijo, alejándose. Pero la duda ya se había sembrado. Esa noche, lo confronté. ¿Quién es Renata? Julián bajó la mirada. No tardó en responder, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Fue alguien importante. Muy importante. Casi me caso con ella. Me dejó, por otro. La vi hace unos días. Solo para cerrar heridas. Quise creerle. Necesitaba hacerlo. Pero algo en mí se resistía. Tal vez porque yo también había aprendido a mentir y ahora podía reconocer las grietas. Mientras tanto, Marcos me pidió que nos viéramos. A solas. Accedí, con cautela. Nos encontramos en un café al que solíamos ir cuando todo era más simple. Me sorprendió su rostro tranquilo. No vengo a suplicarte nada, me dijo. Solo quería darte esto. Me entregó una caja pequeña. Dentro, había fotos nuestras, cartas, pequeños recuerdos. También una hoja escrita a mano. Una despedida. Un cierre. Te amé, Lorena. Pero ahora entiendo que tú ya no eras feliz conmigo. Solo te pido que seas honesta contigo misma. Y si ese tipo también te lastima, no te pierdas a ti por amor. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, vi al hombre que había herido y no al estorbo que me impedía sentir placer. Lloré. No por culpa, sino por la versión de mí que él amó y que yo había dejado atrás. Volví a casa de Julián confundida, vulnerable. Y fue ahí cuando encontré la verdad. Renata no solo había vuelto. Estaba embarazada. De Julián. Me lo dijo ella misma. Me esperó afuera de su edificio. Me habló con una mezcla de compasión y triunfo. Como si supiera que acababa de destruir algo que aún no había terminado de nacer. No lo busqué, me dijo. Pero pasó. Él te quiere, pero está confundido. Y tú también deberías estarlo. Esa noche no fui a tocar el timbre. No subí. No lo enfrenté. Me senté en una banca del parque y lloré como no lo hacía desde niña. Porque por fin entendí que lo que había sentido con Julián, aunque poderoso, no era amor. Era hambre. Era deseo. Era rebeldía. Pero no era paz. Tomé un taxi y me fui a casa de una amiga. Pasé semanas sin responder llamadas. Sin ver a ninguno de los dos. Necesitaba encontrarme en el espejo sin los ojos de nadie más. Redescubrirme. Hoy, meses después, estoy sola. Y no me arrepiento de lo que hice. Porque gracias a eso descubrí lo que ya no quiero ser. Lo que ya no quiero repetir. Lo que merezco sentir, sin herir a otros, ni destruirme a mí misma en el proceso.
y si alguna vez vuelvo a amar, será con verdad. Sin esconderme. Sin buscar refugio en el cuerpo de alguien más. Porque ahora sé que nadie más puede hacerme sentir lo que nunca había sentido, más que yo misma.